Shalom, amados. Nuevamente aquí estamos en un nuevo Shabbat, un nuevo día de descanso, de reposo. Y dentro de lo que ya estuvimos viendo justamente el día de ayer en la noche, estamos dentro también de la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Ya ministramos anoche claramente lo importante de esta fecha, de esta fiesta, puesto que va a ser el día justamente en que vamos a ser alzados justamente con nuestro Rey en los cielos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, van a haber resurrección de muertos en ese momento, van a pasar muchas cosas en todo el planeta para la fiesta de Yom Teruah. Y bueno, y dicho eso, también hay que recordarles que estamos entregando absolutamente de manera gratuita este ejemplar que se llama Conociendo la Vida Eterna, que es un resumen de la Escritura donde claramente, sí, de hecho, tanto así que profundizamos aún más todavía estos temas como los que revisamos justamente anoche en la fiesta de Yom Teruah. Así que los invitamos a que puedan adquirir este hermoso ejemplar para que podamos estudiar juntos. Vamos a revisar las Escrituras, preguntas yo sé que pueden existir, lo más probable, y bueno, obviamente estamos para poder responder en la medida que justamente el Ruach HaKodesh nos vaya entregando mayor nivel de revelación, dependiendo claramente de las inquietudes que usted pueda adquirir y pueda tener. Ahora, les recordamos a nuestros amigos de YouTube y a los amigos que tenemos claramente, las personas que nos siguen en nuestra página de Facebook, claramente que pueden suscribirse y pueden enviar justamente nuestros mensajes a muchas personas para que podamos seguir extendiendo el reino. Nuestra suscripción no tiene ningún tipo de valor monetario, eso tenemos que dejarlo sumamente en claro. Nosotros no vamos a lucrar claramente con las enseñanzas que el Rey a nosotros nos ha dado. Tanto así como él mismo dijo, de gracia han recibido, de gracia van a dar. Y es lo que hemos hecho durante todos estos años. Así que los invitamos a que se puedan suscribir, que hagan todo lo que tienen que hacer ustedes, ya saben, a niveles ya digitales, ¿no es cierto?, en sus páginas tanto de YouTube como en la página de Facebook, para poder ustedes estar conectados con nosotros en el instante que estemos entregando justamente nuevas enseñanzas semanalmente. Y claramente, bueno, las personas que quieran adquirir este ejemplar nos mandan por el correo y la conexión que tenemos acá en Facebook, nos manda su correo electrónico, nosotros le enviamos el PDF y empezaríamos a estudiar juntos en el momento que usted necesite, a la hora que usted pueda, en el día que usted pueda también acomodar su horario de estudio. Recordemos que gracias al Padre podemos extender este mensaje a muchas naciones donde claramente los horarios son distintos a los nuestros, pero nosotros nos adaptaremos justamente al horario local que usted tenga justamente en su nación. Así que no es ningún problema. Por favor, haga el contacto con nosotros y empecemos a estudiar justamente el Tanaj, la Torah completa. Vamos a estar estudiando claramente el Brit Hadashah dentro de este resumen hermoso que el Padre nos dio para justamente abrir mucho más el entendimiento de lo que las Escrituras en sí mismas nos están entregando. Algo que claramente a medida que va pasando el tiempo se va ajustando, se va adaptando, tanto así que las personas que en el pasado estuvieron conectadas con nosotros tuvimos muchas actualizaciones dentro del mismo libro. Entonces, usted se podrá dar cuenta que claramente, como su palabra es viva y eficaz, también llegan otros mensajes, otros pasajes de la Escritura que se adaptan justamente y se colocan dentro del libro, porque van colocándose cosas que van amplificando aún más todavía la revelación que ya está por escrito. Así que los invitamos a que puedan adquirir este manuscrito y podamos justamente estudiar conjuntamente las Escrituras, porque el tiempo ya se está acabando de manera bastante más acelerada quizás de lo que nosotros pensamos. Estamos ya en el último día, en las últimas horas del último día de la semana, próximos al gran Shabbat o el Shabbat Hagadol, a lo que se conoce en el ámbito religioso como el milenio. Estamos próximos a eso. Están pasando cosas que usted ya está viendo en Medio Oriente. El Padre está apretando a Israel justamente para que hagan teshuvá y vuelvan su mirada no al Dios del antiguo pacto, sino que al Dios del nuevo pacto, para que justamente al reconocer a Mashiach, todo Israel finalmente sea salvo, tal como dijo justamente en el libro de Romanos en el capítulo 11, Rab Shaul, apóstol Pablo. Entonces, amados, sí, y faltan todavía muchos que entren de la casa de Israel, que estamos dispersos en las naciones, que vengan al conocimiento de él, que salgan también de Babilonia. Hay mucho trabajo por hacer y es por eso que necesitamos reclutar justamente hijos de Elohim, apasionados justamente por su palabra, apasionados por el Rey, para poder extender el reino lo antes posible, porque sí, el tiempo se acaba, los días pasan y la idea es que
todos aquellos que hayan hecho teshuvá de corazón, claramente caminan en kedushá, caminan en santidad y en pureza. Algo que hoy día vamos a revisar justamente es con respecto a nuestra naturaleza humana, la cual vamos a revisar próximamente en el estudio de hoy día. Pero bien, los dejamos invitados para que podamos justamente estudiar conjuntamente las Escrituras y claramente, usted bien sabe, y está incluida muchas palabras en hebreo, palabras originales, para que justamente podamos tener el contexto original, solemne, que corresponde justamente a nuestras escrituras. Digo nuestras escrituras porque son las escrituras de nuestra nación, las cuales el Padre nos entregó a nosotros y nos delegó en responsabilidad para poder extender justamente su palabra a través de las naciones y en el planeta. Amén. Bien, y ahora, como ya les avancé, vamos a revisar algo que muchas veces se ha malinterpretado, se ha malentendido, se le ha adjudicado claramente esta impronta a este número, porque hoy lo que vamos a revisar es el número 6. Vamos a revisar si realmente el número 6 corresponde a un número de hombre o a un número de hijo. Bueno, todas esas cosas las vamos a revisar hoy día justamente en este estudio, puesto que claramente hay una diferencia entre el ser hombre al ser hijo. Una abismante diferencia. Y es justamente lo que vamos a revisar hoy día, porque claramente en el ámbito religioso durante tantos años siempre se le dedicó o se le estableció como que el número de hombre era el número 6. Y bueno, sí, no deja de tener razón, pero por eso cuando estamos estudiando las Escrituras conforme a la revelación del Ruach HaKodesh, cuando el Padre, cuando nuestro Rey ha soplado entendimiento sobre nosotros para entender el Tanaj, las Escrituras, claramente a medida que vamos revisando ciertas cosas como que nos damos cuenta que no era tan así como nos habían enseñado. Y claramente dentro del ámbito religioso recordemos que está Babilonia, así que la confusión está a la orden del día. Y bueno, vamos a ir revisando algunas cosas. De hecho, quiero que mientras tanto estoy haciendo la introducción, pueden ir a Bereshit capítulo 1 claramente, en el verso 26 en adelante, que vamos a revisar y vamos a poner claramente una lupa, vamos a escudriñar, vamos a abrir un poco más el entendimiento en estos pasajes, porque claramente que hay cosas que van a determinar justamente la valorización de lo que nosotros conocemos hoy como humanidad. Así que para ir dejando más o menos la cancha rayada, como se podría decir, ¿no es cierto? Vamos a declarar lo siguiente. El número 6, bien sabemos que se asocia con número de hombre. Y sí, es correcto. El punto está que no se ha entendido bien qué significa ser hombre, porque una cosa muy distinta es ser hijo, que es lo que acabo de decir hace un rato atrás. Entonces, lo que tenemos que entender, y aquí lo vamos ya afinando un poco más, el hijo es obediente al padre porque es a imagen y semejanza de él. Sin embargo, el hombre no obedece a esa característica y obedece a una raza caída, literalmente hablando. Es decir, a un personaje o a una raza que claramente es rebelde o desobediente. Tanto así que vamos a ir justamente a la Escritura para ir amplificando esto, ir escudriñando y para tener mayor nivel de entendimiento para cuando tengamos justamente algún tipo de conversación con respecto a este tema, para justamente aclararle la mente a las personas que aún todavía no han salido de Babilonia, no han salido del sistema religioso y claramente están creyendo lo que nos han dicho de estos últimos 2000 años. Bien, Génesis capítulo 1, verso 26 dice así, Bereshit 1:26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reine en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, importantísimo, que aquí amplificamos aún más. De hecho, la misma Escritura nos va dando un aumento en especificaciones, en detalles. Y creó Elohim al hombre a su imagen, y a imagen de Elohim lo creó. Yo creo que ustedes en lo natural,
cuando son padres, los que son padres, los que han sido padres, los que van a ser padres, sí o sí sus hijos deben parecerse a ustedes, ¿sí o no? Sus hijos son a imagen y semejanza suya. Es inevitable. ¿Por qué? Por el código genético, por toda la nomenclatura que existe a nivel biológico, sí o sí tiene que aparecer un ser, sea una niñita o sea un varoncito, ¿no es cierto?, a imagen y semejanza a ustedes como papás. Entonces tiene los ojos de la mamá, tiene los ojos del papá, o que tiene la nariz del abuelo. Existe, se nota, se da una manifestación física en que la persona, el ser viviente que está en ese instante delante suyo, en sus brazos, claramente es hijo suyo. Obviamente la madre no tiene ninguna duda frente a ese tema, puesto que ella lo llevó durante 9 meses en su vientre, pero usted se podrá dar cuenta que hay una nomenclatura biológica, física, que muestra claramente que es hijo. Ahora, a medida que vaya creciendo y se vaya desarrollando, va a mostrar lo que viene dentro de él, cuál viene siendo la carga de información que él trae, y claramente se van a dar cuenta que mira, tiene los mismos gestos que tiene el papá, tiene las mismas salidas que tiene la mamá, o tiene las mismas características en cualquier sea la circunstancia, frente a una circunstancia. Mira, resuelve los problemas igual que su abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una carga genética que claramente identifica a esa persona como un hijo de esa familia. Bueno, en este caso particular, usted se podrá dar cuenta que si los vemos en lo natural, en lo espiritual es exactamente igual, y es algo que venimos hablando ya hace mucho tiempo. Entonces, dice acá, verso 27, y creó Elohim a su imagen, a imagen de Elohim lo creó. Es decir, es hijo. No es otra cosa que un hijo. Varón y hembra los creó, es decir, hizo hijos. Creó a Adán, que nosotros conocemos la amplificación de este pasaje que aparece en el capítulo 2, ¿no es cierto?, donde aparece el sueño de Adán. Ya lo revisamos justamente en el paralelismo que vimos con respecto a Mashiach. Entonces, usted se puede dar cuenta que acá en el capítulo 1 vemos a grandes rasgos toda la creación, enumerada claramente día 1, 2 y 3 hasta el 6º día, claramente, y luego viene la amplificación de lo más extraordinario que ha sido creado sobre el planeta, que viene siendo justamente la imagen y semejanza del Creador, que viene siendo la raza, escuche bien, la raza humana. La raza humana obedece a las características de imagen y semejanza al Creador, no a lo contrario. Y eso es lo que justamente vamos a dilucidar, vamos a desmantelar, vamos a desempolvar, como lo quiera usted llamar, la cosa que vamos a hacer, la separación y la división para poder ver claramente justamente qué implica justamente esta situación de hombre a hijo, porque tanto así que aquí claramente volvemos nuevamente a lo mismo que ya hemos hablado y ministrado durante mucho tiempo con respecto a las dos simientes, a la simiente de Elohim y a la simiente de la serpiente. El hombre claramente obedece a la simiente de la serpiente y los hijos claramente a la simiente del Padre, a la simiente de Elohim. Entonces, vamos a ver acá nuevamente verso 27, verso 28. Y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad o fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguela y señoreen, es decir, reinen o gobiernen, ¿no es cierto?, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, etc. Y dijo Elohim: he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, les será para comer. Eso fue lo que se le entregó a Adán con Eva. Todo lo que está claramente especificado acá, todo les será para comer. Y luego a los animales les dice: y a todas las bestias de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Es decir, 100% vegetarianos, que miramos de alguna manera tanto el varón con su esposa, ¿no es cierto?, la raza humana, y también los animales. En este caso dice acá, continuamos, ¿no es cierto?, y fue así, y verso 31, y vio Elohim que todo lo que él había hecho, he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y mañana del 6º día. Ahora, aquí vemos nosotros claramente que está la configuración de los hijos de Elohim. Yo ya les avancé claramente la raza caída, lo que viene siendo los hijos de Adán con Eva, que bien sabemos que por causa de haber comido el árbol del bien
y del mal hay hijos de bendición, hay hijos de maldición. Todos los que son de maldición son conocidos espiritualmente como hombres. Y por lo tanto, pero ¿de dónde me afirmo yo en eso? Bueno, vamos, mire, comenzamos en el principio, nos vamos a ir al final, Apocalipsis, al libro de Revelaciones, capítulo 13. Y quiero que acá ustedes puedan darse cuenta, y aquí vamos a amplificar claramente esto, le vamos a colocar bastante lupa para darnos cuenta claramente por qué estamos hablando y enseñando esto, para poder justamente entender cuando la palabra nosotros habla de hombre y cuando nos habla de hijo. Y claramente que el número 6 es un número caído, si lo miramos de alguna manera, puesto que en el sexto día, lo acabamos de leer, fue configurado Adán con Eva, que corresponden claramente a los hijos de Elohim. Es decir, el número 6, si lo miramos originalmente, sí o sí obedecía al número de hijo, no al número de hombre, como posteriormente queda configurado. Apocalipsis 13, mire el verso 15 en adelante, porque claramente aquí hay que amplificar muchas cosas. Dice así: y se le permitió infundir aliento, estoy hablando del verso 15 de Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar. Estamos hablando claramente de un gobierno de tiranía, algo que ya en muchas naciones ocurre, ¿no es cierto? Y estamos hablando que el gobierno mundial final del anti-Mashiach o del falso Mashiach va a ser un gobierno de tiranía. Y claramente aquí lo dice así: para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase, es decir, que no se postrara delante de la imagen. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Luego vamos a amplificar el tema de la frente, ¿ya? Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, estamos hablando que son tres cosas las que pueden estar dentro de este gobierno mundial que se viene por delante. Aquí claramente dice acá: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí estamos hablando de la gematría, ¿no es cierto? Que la gematría corresponde justamente a la numerología que existe en cada una de las letras hebreas. Usted bien sabe que la letra Aleph corresponde al 1, etcétera, y así vamos primeramente, las primeras 10 letras corresponden a unidades. Luego, la letra número 11, de ahí en adelante, de la 11 hasta la 20, corresponden a decenas, y luego desde ahí corresponden a centenas, es decir, unidades, decenas y centenas. Desde esa forma está ordenada la gematría o la numerología en paralelo a las letras hebreas. Entonces, cuando vemos acá claramente que existe la marca o el nombre o el número del nombre, se da cuenta que son tres cosas distintas. Pero siempre se ha hablado religiosamente de la marca de la bestia y le colocan un número. Y no es así. Ese es el número de la bestia, el 666. Sigo leyendo. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que estamos hablando del gobierno mundial, del anti-Mashiach, ¿no es cierto? Pues es número de hombre. ¿Se da cuenta? Es el número de la raza caída, es decir, de los hijos de la serpiente. No es el número de un hijo que es obediente. Aquí estamos hablando de un sistema satánico de gobierno. Por lo tanto, usted me podrá decir: ¿quiénes son los que se van a afiliar a esta marca, a este nombre o a este número? Claramente, los que son hijos de la serpiente. Por lo tanto, hoy día la misma escritura nos está mostrando la gran diferencia que existe entre lo que viene siendo un hijo, que son los que obedecen los mandamientos del Padre, los que caminan en Torah, porque quieren y anhelan buscar ser imagen y semejanza al Creador, y sin embargo el hombre, que vendría siendo justamente el caído, vienen siendo los hijos de la serpiente. Entonces, dice claramente, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, aquí nos damos cuenta que también hay algo entre medio que habla de marca. Y fíjese una cosa,
rápido, en Génesis capítulo 4, verso 15, ya había una señal o una marca, por decirlo de alguna forma, en Bereshit. Sí, ¿con quién? Con Caín. Ah, sí, nos acordamos de eso. Bueno, vamos rápidamente para refrescar la memoria en este pasaje. Génesis 4, verso 15 dice así: y le respondió el Eterno, Yahweh, ciertamente cualquiera que matare a Caín, ¿no es cierto?, 7 veces será castigado. Entonces Yahweh puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. La pregunta, y es algo que no tiene respuesta, puede la Kabbalah tener un montón de congruencias e inventar y pensar y crear, etc. Recordemos que la Kabbalah está respaldada claramente por Grecia. Entonces, claro que pueden haber algunas interpretaciones, nuevamente hablamos de Grecia ahí, con respecto a este tema. No existe registro alguno dentro de la misma escritura que nos muestre cuál fue y dónde fue la señal que el Padre puso sobre Caín. No lo sabemos, pero de que sí puso una señal para que nadie lo matara, por supuesto que sí fue. Pero el punto está que ya había una señal en Caín. Ahora, el punto es lo siguiente. ¿Qué es lo que vimos acá con respecto al verso 16 de Apocalipsis 13? 16 dice así: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, ¿por qué la mano derecha? Recuerden que la mano derecha habla de justicia. Ahora, claramente el usurpador, el ladrón, claramente va a querer venir a él a colocar un sistema de justicia, por decirlo de alguna forma, y es por eso que está usando nada ni menos que la mano derecha. Por eso claramente la mano, y luego viene una marca en la frente. Ahora, estamos viendo esto en Apocalipsis, el fin de los tiempos, pero resulta que esto tampoco es novedad, porque esto ya de antes ya estaba, y mire, y rápidamente, de hecho, tanto así que esta misma marca ya existía dentro del ámbito espiritual de los que son los hijos de Elohim, pero vamos a irnos rápidamente a lo que pasó en el principio en Éxodo. Sí, vamos a ver cómo fue que se ordenó esto en el ámbito sacerdotal, en el ámbito del Cohen Gadol, que en este caso vendría siendo Aarón. Mire, Éxodo 28, mire el verso 36, dice así: Éxodo 28, verso 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, ¿no es cierto? Algo con poder, ¿no es cierto? Grabadura de sello, Kedushá a Yahweh, santidad a Yahweh o apartado para Yahweh. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre el turbante. No existe la palabra mitra dentro del hebreo. Eso es romano, para que usted lo pueda entender. Y estará sobre el turbante, por la parte delantera del turbante estará, y estará sobre la frente de Aarón. Se da cuenta, aquí en la frente dice, en el turbante del Cohen Gadol, ¿no es cierto?, que dice santidad, Kedushá a Yahweh. ¿Eso qué quiere decir? Que usted debe tenerlo sumamente grabado, y es por eso tan importante que nosotros tengamos conciencia, que ahí viene justamente el trabajo del Ruach HaKodesh, de caminar en pureza. ¿Y dónde va eso? En el recuerdo, donde aquí, ¿no es cierto? Recordarnos todos los días que debo caminar en pureza, debo apartarme de las cosas que me contaminan, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, grabadito en la mente, como se podría decir, ¿no es cierto? Bueno, no es ninguna novedad, ya vemos que este diseño ya fue establecido en Éxodo, justamente en el ámbito del Cohen HaGadol. El Cohen Gadol aquí está claramente diciendo en el Éxodo 28:36, y harás una lámina de oro fino, mire, algo sumamente importante, de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, Kedushá a Yahweh, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre el turbante, por la parte delantera del turbante estará, y estará sobre la frente de Aarón. Ahora, miren, por favor, ahora, volviendo a Apocalipsis, miren el capítulo 7. ¿Se acuerdan de los 144,000? Ya, vamos a ir viendo acá claramente cómo opera todo esto.
Apocalipsis 7, verso 2, dice, y vi también a otro malaj que subía de donde sale el sol, es decir, desde el oriente, ¿no es cierto? Y tenía el sello del Elohim vivo. Miren lo que acabamos de leer en Éxodo. Un sello, un sello. El sello del Elohim vivo. Y clamó a gran voz a los 4 malajim, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. ¿Se da cuenta? Otra vez vemos el sello que pasó en el Cohen Gadol, ¿no es cierto?, para Aarón. Ahora acá estamos viendo un sello que los malajim, que en este caso un malaj, un ángel, está colocando, ¿no es cierto?, sobre aquellos que son siervos, sirvientes, aquellos que están en pureza, justamente de nuestro Padre. Y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, miren, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son los rasgos de estos que son sellados? Miren, avancemos ahí mismo en Apocalipsis capítulo 14. Saltamos del 7, múltiplo de 7, 14, y miren lo que pasa en el verso 4. Acá están los rasgos de aquellos que son sellados para ese tiempo. Apocalipsis 14, 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Estamos hablando de los 144,000. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres para como primicias para Yahweh y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Yahweh. Se da cuenta, 2 rasgos sumamente, específicos, el tema de la mentira. Hablan verdad, hablan justicia, y sus cuerpos no han sido contaminados con mujer, absolutamente nada. Están tal cual como si fuesen ángeles aquí abajo en la tierra. ¿Se fija? Ahora, Apocalipsis 9, miren lo que pasa aquí. Apocalipsis 9, verso 4 también. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Yahweh en sus frentes. Estamos claramente aquí hablando de que hay trompetas, hay maldiciones, hay sellos, un montón de castigos que vienen justamente en el fin de los tiempos, y claramente estos castigos y estas cosas van a caer sobre quienes no tienen los sellos de estos 144,000. Entonces, usted se puede dar cuenta que aquí no es una casualidad el tema. Ahora, claro, aquí algunos dirán, pero acá acaba de decir, usted acaba de leer, ¿no es cierto?, que fueron escogidos de entre los hombres, obviamente como raza humana. Pero recordemos claramente que la raza humana opera y está estrictamente ceñida para quienes tienen la simiente del Padre. La humanidad son los que tienen la simiente del Padre, no los hijos de la serpiente. Por eso corresponden a la raza caída, corresponde justamente al ámbito de hombre. Pero los hijos son claramente los que caminan en la voluntad del Padre, porque son a imagen y semejanza a Él. Ahora, miren, aquí vamos a ir medio cerrando también ya este tiempo, pero vamos rápidamente a irnos a Isaías 61, verso 6. Mire qué curioso, Isaías 61, verso 6. Por eso yo vuelvo a inclinarme a lo que vimos en Bereshit, ¿no es cierto?, que el Padre hizo a Adán con Eva, que son sus hijos, en el 6º día. Pero miren lo que pasa acá en Isaías 61, verso 6. Y ustedes serán llamados Coaim de Yahweh, ministro de nuestro Elohim seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está hablando? Ya ministramos lo que venía siendo justamente la Besorá del Malhut, ¿no es cierto?, las buenas noticias del reino. Y claramente ya conocimos, ya entendimos que correspondía a Isaías 61 completo. Pero aquí estamos nuevamente tocando el verso 6 de Isaías 61 y miren lo que nos muestra el verso 6, que es el número de los hijos de Elohim, que ustedes serán llamados Kohanim,
van a ser servidores de Yahweh, ¿no es cierto? Ministros de nuestro Elohim. Es decir, claramente parte de la nomenclatura y el diseño que tenía Adán, aparte de ser rey sobre el planeta, era claramente un servidor, alguien que iba a ser un ministro a nivel internacional para la época, claramente, porque era para todo el planeta. Entonces, un rey que iba a gobernar sobre todas las naciones eventualmente. Pero eso nunca llegó a ocurrir, porque bien sabemos qué es lo que ocurrió. Ahora, ese rey y ese diseño y ese proyecto que está, es el plan eterno que el Padre tiene, claramente se iba a cumplir sí o sí. ¿Con quién? Con el postrer Adán. ¿Y quién es el postrer Adán? Yeshua HaMashiach. Entonces, volvemos exactamente, el plan del Padre no se ha movido un solo milímetro. Sigue siendo exactamente el mismo plan, con la gran diferencia que los que iban a ejecutar claramente ese plan fueron reemplazados. Y claramente porque también como hubo un reemplazo para que no muriese Adán con Eva, sino que tuvo que haber un cordero, que eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Que el Padre los vistió, ¿no es cierto? ¿Y con qué los vistió? Con el primer sacrificio del cordero que había que hacer proféticamente, haciéndolo lo que posteriormente iría con nosotros, con la sangre de Mashiach. Entonces, aquí vemos claramente que en el Isaías 61, en el verso 6, estoy hablando del número 6, ¿no es cierto? Aquí vemos que claramente nos dice que ustedes serán llamados Kohanim de Yahweh, ministros de nuestro Elohim serán llamados. Y ahora, para ir cerrando ahora sí, en forma definitiva, también en Isaías, pero vamos a ir al capítulo 9, y miren, ¿en qué verso? En el verso 6. Se puede dar cuenta que hay cosas que pueden ser coincidencia, pero es como muy raro que sea una coincidencia nuevamente. Isaías capítulo 9. El número 9, ¿de qué habla? De dar a luz, ¿sí o no? ¿Cuántos meses son los de las mamás para tener su hijo? 9 meses. Mire, curiosamente, Isaías capítulo 9, miren dónde, verso 6. Miren lo que nos aparece acá. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Aquí nos dice hombre. Hijo. ¿Y por qué es hijo? Porque camina en Kedushá, camina en la voluntad del Padre. Y por supuesto, y por consecuencia de caminar en Kedushá, en santidad, miren lo que pasa. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Elohim fuerte, Padre de la eternidad, príncipe de Shalom. ¿Se da cuenta? Usted se da cuenta claramente, aquí estamos hablando de un pasaje profético de la llegada de Mashiach. Y mire, ¿qué es lo que dice claramente? Dice, hijo nos es dado. No dice hombre nos es dado, es hijo. Y aquí, curiosamente, estamos viendo que en Isaías capítulo 9, número de dar a luz, en el verso 6, que es número de hijo, aparecen justamente las dos cosas. Porque niño nos es nacido, ¿no es cierto? Hijo nos es dado. Ahí estamos claramente ordenando todo este tema y quizás desmantelando, desempolvando lo que el sistema religioso ha hecho durante 2000 años, de adjudicar justamente el número 6 a cualquier ser humano. No. El número de hombre corresponde justamente a los hijos de la serpiente y son ellos solamente los que van a marcarse o van a tener el número o el nombre de la bestia. Amados, desde los montes del Valle de Curacaví, su servidor, Osvaldo Calderón, Shalom.